Pues nada, en primer lugar, mi nombre es Eduardo Picazo, soy residente de Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Dr. Peset, en Valencia. Y bueno, lo primero, una vez más, quería agradeceros la oportunidad a la Academia MIR de dar esta charla y sobre todo a todos los que estáis viéndolo, enhorabuena por haber pasado el examen MIR, porque sin duda, como sabéis, es un examen que te pone una situación límite a cualquiera que lo hayamos hecho y lo habéis pasado, así que realmente enhorabuena. Y bueno, sin más, vamos a pasar a hablar de qué es un poco la angiología y la cirugía vascular. Bien. Como habréis oído alguna vez, es una especialidad médico-quirúrgica, ¿vale? O eso dicen. Bueno, pero realmente debéis de saber que es una especialidad eminentemente quirúrgica, por no decir 100% quirúrgica, ¿vale? El término médico nos viene un poco porque en nuestro caso, a diferencia de cardiología y cirugía cardíaca, no tenemos una especialidad médica que nos lleve la patología médica, el diagnóstico y nos remita a algunos pacientes. Eso lo llevamos nosotros, adicionalmente a todo lo que es la actividad quirúrgica que tenemos, ¿vale? Pero realmente donde nos gusta estar es en quirófano y donde todos los resis queremos estar es en quirófano viendo, aunque te tengas que colgar de la lámpara para ver, pero es el lugar. Por lo tanto, para aquellos que tenéis ahí que no queréis tanto quirófano, que aparte queréis una parte médica, quizás esta no sea vuestra especialidad, ¿vale? Creo que va más orientado para aquellos que tienen la opción quirúrgica como primera opción, ¿vale? Luego, ¿a qué nos dedicamos? Principalmente nos dedicamos a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la patología arterial, venosa y linfática, siendo la patología arterial lo más atractivo, lo que más nos gusta a los cirujanos vasculares, ¿vale? Por otro lado tenemos la patología venosa, no tan atractiva a priori, bien, pero si bien es la más prevalente que tenemos, ¿vale? Y un motivo de consulta bastante frecuente tanto en las consultas como en la urgencia, bien, y bueno, y la patología linfática que a día de hoy es un poco más anecdótica. ¿Vale? En cuanto a la patología arterial que vemos, bueno, nos encargamos de la patología carotidia extracraneal, como veis con cirugía abierta o cirugía endovascular mediante la colocación de stent. Por otro lado, también la isquemia crónica, que la podemos tratar de diversas formas, tanto en cirugía abierta como veis ahí en las imágenes, con un bypass usando la vena del paciente o una prótesis, bien, o mediante cirugía endovascular, bien, o en algunos casos incluso mixto. Podemos llegar a hacer un tratamiento híbrido combinando ambas técnicas. Por otro lado, también la isquemia aguda es una de las urgencias quirúrgicas más frecuentes que nos llega a nosotros durante la urgencia, ¿vale? Por otro lado, la patología neurismática de la aorta, digamos que es la vedette de la cirugía vascular y la que más nos gusta a los cirujanos vasculares, que la tratamos tanto con cirugía abierta, como vemos ahí, que en algunos casos puede requerir incluso el reimplante de los troncos viscerales, como de forma endovascular, ¿vale? Con endoprótesis de aorta. Por otro lado, también no solo aneurismas de aorta, sino también aneurismas de otras localizaciones como a nivel visceral, como un aneurisma de arteria mesentérica superior, ¿vale? O aneurismas de otras localizaciones a nivel periférico, que los tratamos mediante cirugía abierta, como veis ahí, con un bypass, o mediante cirugía endovascular, ¿vale? Por otro lado, también las disecciones de aorta. Por lo general son disecciones, como conocéis todos, de tipo B las que nos encargamos nosotros. Las de tipo A son terreno de cirugía cardíaca, ¿vale? Y luego, por otro lado, como hablábamos, la patología venosa, que si bien no es tan atractiva, es una parte importante de nuestro día a día. Tratamos la cirugía de varices, ya sea mediante cirugía abierta o cirugía endovascular por endoláser, por radiofrecuencia o fleboesclerosis. También llevamos la insuficiencia venosa crónica, las úlceras y bueno, y la trombosis venosa profunda, que esto es un tema que yo quería recalcar, ¿vale? No en todos los hospitales de España las lleva cirugía vascular. En otros hospitales las llevan unidades de enfermedad tromboembólica, si no me equivoco, a cargo de medicina interna. Esto tiene algo bueno y algo malo, ¿vale? Algo bueno es que te quitas un motivo de llamada muy frecuente a nivel de las guardias, por lo tanto, si no las llevas, tus guardias van a ser un poco mejores, ¿vale? Pero por otro lado, cada vez que te hacen una consulta de estas, te conlleva hacer una ecografía, por lo tanto, al día estarías haciendo unas 4 o 8 ecografías diarias. Eso es un poco lo que ganarías si llevas las TVPs y por otro lado lo que perderías, por lo tanto, te dan mucho manejo médico y en mi opinión yo creo que es un punto a favor el llevarlas. Por otro lado, la patología venosa también tiene su parte atractiva, aunque mucho menos frecuente, como son los síndromes compresivos, que ya conoceréis, el síndrome del estrecho torácico, ¿vale? U otros síndromes que podemos tratar de forma endovascular o abierta, como en este caso con un bypass renocavo, ¿vale? Que son cirugías muy, muy bonitas. Y por otro lado, los accesos vasculares, ¿vale? Esta es una cirugía además muy cómoda, sin tanto estrés como las anteriores y son las primeras con las que nosotros hacemos nuestras primeras anastomosis, ¿vale? Por lo tanto, cada tanto se agradece una cirugía de este tipo, ¿vale? Luego, por otro lado, nos llevamos también el pie diabético, una consulta muy frecuente, lo revascularizamos en el caso de que haga falta, nos llevamos también las amputaciones o la cura de las úlceras de estos pacientes. Por otro lado, lo que ya conocéis un poco y no tan atractivo es las amputaciones, ¿vale? Pero nosotros, bueno, en este caso nos encargamos de las amputaciones de origen isquémico. Las amputaciones de origen traumático las lleva traumatología, ¿vale? Y como veis, de diversos tipos, amputaciones cerradas, abiertas o amputaciones de extremidades. Por otro lado, tumores, no tan frecuente en nuestra especialidad, que la verdad se ciñen o se resumen bastante en los quemodectomas, ¿vale? A nivel carotidio.
Y bueno, consultas también es una llamada bastante frecuente de otras especialidades, cuando hay otra lesión vascular o cuando hay un tumor que infiltra algún vaso, como ocurre en la foto de la izquierda, ¿vale? Por otro lado, los traumatismos, ¿vale? No tan frecuente, pero los vais a ver de todos los colores. Mordeduras de perro, heridas por radial, por cristales, ¿vale? Y bueno, ahora, cuando dijeron cómo definiría mi especialidad, bueno, pues con todo lo que habéis visto, pues se me ocurrieron una lluvia de palabras completa, es variada, ¿vale? Es creativa, es una cirugía emergente, o sea, de urgencia apasionante. Pero si me quedo con una palabra, me quedo con que es resolutiva, ¿vale? Como ya habéis visto, un paciente que nos llega con una isquemia aguda, con el mismo examen físico, una ecografía, lo metemos a quirófano y el paciente en 24 horas puede estar de alta en su casa, ¿vale? O sea que es resolutiva y debemos de ser resolutivos, ¿vale? Dada la urgencia de nuestras patologías. Puntos positivos que yo le veo, principalmente múltiples abordajes quirúrgicos, tanto abierto o endovascular, lo que la hace muy dinámica. Somos bastante independientes en el sentido de que, como ya hemos hablado, no dependemos de otra especialidad y eso luego lo vas a agradecer en tu día a día en el hospital porque te hace llevar tu ritmo y, ya te digo, no depender de tanto de otras especialidades. Es bastante creativa, ya que una misma lesión en pacientes distintos es totalmente distinta y tú tienes que ver dónde puedes abocar el bypass, cómo puedes hacer, entonces requiere de una dosis bastante grande de creatividad e ingenio. Por otro lado, como ya hemos visto, el diagnóstico clínico y diagnóstico no invasivo es algo muy beneficioso en el sentido de que con el examen físico y la ecografía nosotros ya tenemos tanto el diagnóstico y en muchos casos podemos meter con eso ya quirófano al paciente, ¿vale? En cuanto al que le guste un poco las tecnologías y la parte más técnica también, nosotros solemos, como veis ahí en la imagen, tener un quirófano híbrido, no todos los hospitales la tienen, ¿vale? Y trabajar con técnicas de fusión de 3D, con el estudios preoperatorios del paciente, los fusionamos con las imágenes radiológicas que sacamos in vivo, ¿vale? Lo que reduce los tiempos quirúrgicos, la radiación del paciente y múltiples cosas. O sea que por este lado tiene una parte tecnológica que cada vez está más en boga. Y por otro lado, la salida laboral, a día de hoy la cirugía vascular es buena, todos los que están saliendo se están colocando bastante bien y en buenos puestos. Bien, y por el lado el ámbito privado, la verdad que tiene muy buena proyección. Y lo que te permite quizás sea más atractivo es esa patología que al principio nos parecía aburrida, la patología venosa va cobrando importancia y te parece mejor cuando vas pasando los años, ya que es una cirugía más tranquila, no tanto estrés y adrenalina, y cuando ya tienes tus años, pues quizás es un poco lo que más te apetece, ¿no? Entonces, tiene esa posibilidad. Puntos negativos, como ya os imaginaréis, es una especialidad exigente y sacrificada. Bien, vais a notar que por momentos os piden 8 millones de cosas que te sobrepasan, que dices, ¿cómo voy a hacer esto? Pero llega un día que te das cuenta que lo pasas y que haces esas 8 millones de cosas. Entonces, de alguna forma, eso va forjando tu carácter, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito extralaboral, en tu vida privada, y de alguna forma sacas un partido a ese punto negativo. Así que diría que es un punto negativo a medias. Por otro lado, como ya sabréis, muchas horas en el hospital. Lamentablemente las cirugías no se pueden aprender solo de un libro, sino que tienes que estar en el hospital viéndolas y la cirugía llega cuando llega, entonces hay que echar horas en el hospital. Cirugías a veces largas, y recalco el a veces porque no es siempre, pero sí que debes de saber que hay cirugías de un bypass de 2-3 horas que cuando terminas se trombosa el bypass y toca nuevamente revisarlo, incluso rehacerlo, ¿vale? Eso puede conllevar 1 o 2 horas más de cirugía, ¿vale? Adicionalmente a lo que ya llevas. Por eso lo debéis de tener en cuenta también. En cuanto a, lo habréis oído alguna vez, rivalidad con radiología intervencionista, esto es un punto que bueno, yo tampoco le daría mayor importancia, dado que todo el volumen que tenemos hay un poco para todos, pero bueno, sí que está ahí en unos hospitales, está más presente que en otros, ¿vale? Luego, por otro lado, vais a tener que tomar decisiones difíciles. Os va a llegar en la noche, en mitad de la noche, un paciente chocado y vas a tener que decidir en cuestión de segundos o minutos si lo metéis a quirófano, si no, en el caso de que no haya nada más que hacer, hablar con los familiares y con el paciente si es que está consciente y poder decir que ya no hay nada que hacer, ¿vale? O sea que eso es otro punto a tener en cuenta. Y por último, pacientes complejos, ¿vale? Manejamos pacientes muy complejos, con frecuencia son hipertensos, diabéticos mal controlados, fumadores, que con frecuencia son EPOC, ¿vale? Y para alinearlo tienen una enfermedad renal crónica y están en diálisis. Todo ese combo, con ese perfil te da, vamos, pánico ponerle hasta una aspirina. Entonces, tienes que aprender a manejar esos pacientes. Lo bueno es que al final lo haces, ¿vale? Y diría que como el punto 1, dado que al final, cuando te das cuenta, estás manejando a esos pacientes complejos, sacas el beneficio porque, digamos, te haces con ellos al final. Luego, ¿cómo es nuestro día a día? Bueno, pues un residente siempre se va a quirófano, otro se queda con el busca en la planta y viendo las urgencias. En el caso de que llegue algo quirúrgico, el residente que lleva el busca va a operarlo a quirófano. Luego nos vamos al laboratorio vascular a hacer ecografía Doppler otro residente y otro se va a la consulta externa, ¿vale? En cuanto a las guardias, por lo general decimos que son buenas. ¿Por qué? Porque, bueno, por la noche por lo general sueles descansar y si te llaman, por lo general es porque vas a operar, ¿vale?
El adjunto suele estar localizado, eso lo debéis de saber, hay algunos hospitales que no, bueno, eso preguntarlo, pero no dejaría que sea un punto decisivo, ¿vale? Por otro lado, somos un residente por año, para cubrir más o menos los 30-31 días que tiene el mes son 6 a 7 guardias, ¿vale? Tener en cuenta que de R1, dependiendo del hospital, las guardias se hacen de cirugía general y de urgencias, ¿vale? En otros hospitales se hace directamente de vascular. Bien, así que preguntar eso, porque en los que haces ya de cirugía general y de urgencias, de R2 ya empiezas a hacerlas de vascular, ¿vale? Luego, ¿se libran las guardias? Bueno, pues a día de hoy la mayor tendencia es a librarlas, ¿vale? En mi hospital al menos sí las libramos, pero sí es verdad que si al día siguiente tienes una cirugía buena, una cirugía que se ve poco, pues por lo general te quedas y te quieres quedar a verla, ¿vale? Luego, ¿qué vemos en las guardias? Bueno, vemos infinidad de cosas y muy variadas, pero un poco un mini resumen de esto, pues como hemos dicho, una isquemia aguda, ¿vale? Que es una de las patologías quirúrgicas más frecuentes que vemos. Pie diabético y úlceras, muy frecuente, TVPs a la cabeza, ¿vale? Y bueno, y la patología que más nos gusta y más nos apasiona a los residentes y a los adjuntos jóvenes es el aneurisma roto, ¿vale? Luego, ¿cómo es nuestras rotaciones y la residencia? Bueno, de R1 por lo general rotamos de 3 a 6 meses en cirugía general, algunos rotan además en radiodiagnóstico, de R2 rotamos un mes en UCI o en reanimación, de R3 un mes en cirugía torácica y 2 meses en cardíaca, de R4 por lo general te quedas en tu servicio y de R5 de 1 a 3 meses una rotación externa, ¿vale? En el extranjero. Luego, bueno, ¿con qué dudé yo? En primer lugar, yo dudé bastante poco, la verdad. Dudé con angiología y cirugía vascular o con neurocirugía. A pesar de que son bastante distintas, a mí me parecían un perfil bastante quirúrgico, de cirugía minuciosa y del detalle. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención las dos. ¿Qué me hizo diferenciar una de otra o decantarme por vascular? Principalmente que la cirugía vascular te permite esos múltiples abordajes y, sobre todo, en el ámbito laboral creo que tiene más posibilidades y a futuro rebajar un poquito el ritmo, ¿vale? Ahora, ¿cuál agregaría? Mantendría mi orden, dejando en primer lugar sin duda la vascular, neurocirugía segundo, y otra que agregaría ahora, porque quizás la he conocido más este año entrando en quirófano con los cirujanos plásticos, es la cirugía plástica, ¿vale? ¿Qué preguntaría? Pues lo que ya hemos hablado varias veces, hospital grande, volumen grande, ¿vale? Que vaya todos los días a quirófano y el residente cómo participa, que se lave todos los días y que principalmente esté como primer ayudante. También, por supuesto, la relación de cirugía endovascular y cirugía abierta, ¿vale? A día de hoy en España, en todos los servicios de cirugía vascular os van a decir que es más la endovascular, eso es así, por la propia historia natural de la vascular, de la cirugía vascular, pero bueno, que no se os olvide que somos cirujanos vasculares y es lo que nos diferencia de los intervencionistas, que nosotros operamos y debemos de saber operar, ¿vale? Así que al menos haya buen porcentaje de cirugía abierta. Peso de radiología intervencionista, lo que hemos hablado, no le daría tampoco mayor importancia, pero sí preguntaría a ver qué peso tiene el hospital, ¿vale? En cuanto a formación y congresos, principalmente esto es un punto que sí, que os apoya en vuestro servicio, pero va a depender más del tirón de vosotros, ¿vale? Y por último, y el punto yo diría ahora más importante, el ambiente de trabajo. Dadas las horas que vais a pasar en el hospital, es un punto, vamos, que no me imagino lo que sería ir al hospital y con un ambiente hostil, mal rollo. Entonces, ese punto yo ahora mismo lo tendría de los primeros. Y aquí, bueno, ya para terminar, os dejo un poco las listas con las que se ha elegido. A día de hoy se ofertan 46 plazas, que como vais a ver, la variabilidad es enorme. El año pasado se ofertaron, la primera plaza se eligió con un 1300 y en el anterior con un 200. Esa variabilidad es imposible, entonces yo pues, personalmente no me basaría mi lista en estos puntos, sino haría mi lista ideal y posteriormente elegiría, ¿vale? En España, ¿cómo lo distribuiría yo? Pues a los que os orientéis un poquito más a Comunidad Valenciana, sin ninguna duda yo elegiría el PSET, no solo porque es mi hospital, sino porque a pesar de que es un volumen mediano, es uno de los más potentes a nivel nacional en cirugía vascular y sobre todo porque somos centro de referencia a nivel de aorta compleja. A tener en cuenta que bueno, este año se abre una nueva plaza en el General de Castellón, que bueno, vais a ser los primeros residentes, entonces yo la tendría en cuenta. En caso de Cataluña, sin duda yo pondría en primero el Valdebrón y otros bastante buenos a tener en cuenta luego el Bellvitge y Sant Pau. Los que queráis para Madrid, se os amplía mucho el abanico, yo elegiría a la cabeza el Clínico San Carlos, muy puntero, ¿vale? Con muy buena calidad docente y con muchas publicaciones. Y los que queráis ya para el sur, sin ninguna duda, el de Granada, ¿vale? Es uno, si no me equivoco, de los primeros servicios de cirugía vascular en Andalucía, tiene bastante experiencia. Y los que queráis ya para el norte, el Clínico de Valladolid tradicionalmente ha sido el servicio de cirugía vascular con mayor volumen a nivel nacional, ¿vale? Así que bueno, la lista aquí os la dejo sin hacer muchas más palabras sobre esto, ya que creo que es bastante personal la lista. Y bueno, pues influyen muchos factores, la ciudad, la calidad de vida, factores económicos, así que bueno, la mía sería esta, pero bueno, más o menos para que hagáis vosotros la vuestra personal. Y nada, aquí os dejamos los contactos por si acaso tenéis alguna duda y nos queréis escribir. Y nada, muchas gracias y nada, mucha suerte a todos, la verdad, con la elección y espero que nos veamos por el hospital.